Muchas personas están preocupadas por lo que se van a poner, por lo que van a comer, por dónde la van a pasar, lo que vamos a beber. Es tiempo de que las casas se pinten, que hagamos los arreglos que tenemos que hacer, de poner los adornos, las luces, el árbol, el pesebre, y bueno, y todas las prácticas tradicionales que pueden en cierta manera encerrar lo que tiene que ver con esta celebración. Es muy particular, es muy natural que en este tiempo la gente se acerque particularmente a los pastores o a los líderes y, hermano, mire, ¿y qué pasa si pongo el árbol? ¿O qué pasa si pongo el pesebre? Y cosas como esas que, sinceramente, entendiendo lo que se está llevando a cabo, pasan a un segundo plano. Así que mi intención en esta serie corta no es darle instrucciones a usted si usted debe o no debe poner el árbol. Eso se lo puedo decir cuando bajemos del púlpito y usted me invite a su casa a comer una yaca y yo le puedo explicar eso. Pero en este punto, hermanos, yo quiero que nosotros veamos en la historia de los evangelios lo que se anunció y la representación o la repercusión histórica en este acontecimiento. Creo que en otras ocasiones lo había hecho todo en un solo mensaje, pero creo que es importante no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, poder entender realmente lo que está en torno al nacimiento de Jesús, o como dice Juan en su evangelio, la encarnación del Verbo. Quiero de plano, porque no va a ser parte de mi mensaje, explicar y anunciar que evidentemente, históricamente, tenemos que aceptar que Cristo no nació un 25 de diciembre. Quiero que quede claro eso, y discúlpenme si lo decepciono. Yo creo que nació por allí entre el 19 de septiembre o alguna fecha por ahí en torno a esa. Es cierto que son o 6 meses antes o 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista, pero no quiero que nos compliquemos porque la Biblia no especifica exactamente el mes en el que él nace. Sin embargo, lo que sí es importante es que él nació. Eso sí es importante. Y lo que sí es importante es cuáles fueron las repercusiones históricas de su nacimiento. Y lo que sí es importante es que fue todo lo que Dios dijo y todo lo que Dios prometió acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, vamos a irnos en primera instancia a revisar el relato, yo creo que objetivo, de este hombre que fuera médico y asistente personal del apóstol Pablo, y les estoy hablando del Evangelio de Lucas. Vaya por favor conmigo al capítulo 1, versículos 26 al 37 de el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a estudiar el anuncio del nacimiento del Salvador. Lucas 1, 26 al 37. Lucas 1, versículos 26 al 37. Dice la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella
cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites beber de ella. Permítenos, Señor, ahora estudiarla, Señor, y ser edificados, ser fortalecidos, Señor, en medio de ella, Padre. Estamos delante de tu presencia. En tus manos, Señor, nos abandonamos. Usa mi humana debilidad para que yo pueda con claridad, Señor, presentar el mensaje de tu palabra y que esto sea, Señor, de bendición para cada uno de los que escuchan. Estamos en tus manos, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Cuando nos disponemos a ver lo que sucedió en torno al nacimiento de Cristo, quiero que entendamos una realidad en cuanto a lo que la Biblia nos dice. Noten que a diferencia de cualquier otro relato en torno a la Navidad, lo que nosotros estamos estudiando en este momento es un hecho histórico verídico, real. Tan cierto como que hoy salió el sol, tan cierto como que usted está sentado en este lugar, lo que la Biblia nos narra es un acontecimiento histórico real. A diferencia de la historia de Santa Claus, a diferencia de la historia de los renos que vuelan y todas esas cosas que podemos encontrar en la televisión, lo que estoy diciendo en este momento es que la narración que tenemos por delante es un hecho histórico verídico. Sucedió tal y cual la Biblia lo cuenta. No viene producto de la imaginación de una persona, no es un cuento, no es una obra de arte para ilustrar nuestras mentes, no, es un hecho histórico, real, contundente, al punto de que quien lo escribe, en este caso Lucas, era un hombre de ciencias. Lucas era un médico, un hombre que particularmente quería tener en su mente en orden los acontecimientos históricos, al punto que para reforzar la veracidad de lo que él está narrando, vean cuál es el propósito por el cual él escribe lo que escribe. Si usted va al capítulo 1 del libro de Lucas o del Evangelio de Lucas, usted va a encontrar esta dedicatoria. Lucas comienza así su evangelio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué dice Lucas? Es decir,
Él está hablando de cosas que son ciertísimas. Vean cómo él lo afirma. Ya otros lo han hecho anteriormente. Ya otros han intentado organizar la historia de acontecimientos que para nosotros son completamente verídicos, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Noten que Lucas está haciendo un apelativo a lo que otros vieron y confirmaron. Y él los apunta o los señala aquí como ministros de la palabra. Entonces dice él, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿cómo? Con diligencia. Noten que Lucas no solamente recibió el testimonio ocular de aquellos que fueron testigos de los acontecimientos que él narra en su evangelio, sino que él mismo, como un hombre de ciencia, como un hombre de letras, investigó diligentemente. Es decir, que Lucas no solamente se quedó con lo que le contaron, sino que lo que le contaron fue investigado por él de tal forma de que él pudiera comprobar de manera clara que todos los acontecimientos que él narra en su libro fueran narrados de manera verídica. Y entonces, él habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, le plació escribírselas a un hombre conocido como Teófilo. Por eso Lucas y Hechos son un tratado evangelístico. Él los escribió para compartirle la verdad a un hombre, ¿cierto? Bueno, ese tratado evangelístico de Lucas nos ha llegado a nosotros en el día de hoy como parte del canon del Nuevo Testamento, y entendiendo que este hombre fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cosas, ahora tenemos no solamente la investigación diligente de un hombre que quiso presentar la verdad, sino aparte de eso tenemos el sello del Espíritu Santo, quien lo guió para que lo que está escrito no solamente fuera verídico, sino que al mismo tiempo llegase a ser alimento para su pueblo en el día de hoy. En esta fecha en la que nosotros nos encontramos, se está celebrando un acontecimiento conocido como el nacimiento del Hijo de Dios. Para nosotros, la Navidad, que viene de la palabra natividad. Noten entonces que cuando hablamos de Navidad, estamos hablando del nacimiento. ¿Del nacimiento de quién? Del Hijo de Dios. Bueno, este nacimiento, aunque ustedes no puedan comprenderlo probablemente en toda su exactitud, fue previsto desde antes de la fundación del mundo. Así como usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, el Hijo de Dios antes de la fundación del mundo dispuso que nacería, se encarnaría para poder dar salvación a aquellos a los cuales le pertenece. Y ese nacimiento fue anunciado antes de que sucediese. Fue previsto. Y Lucas particularmente nos narra el acontecimiento de cómo es que esto fue informado y cómo fue que esto sucedió desde el principio. Entonces, tenemos allí en la primera parte de nuestro texto el anuncio precisamente del ángel Gabriel. Dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea. La pregunta que usted tendría que hacerle al texto es, ¿al sexto mes de qué? ¿Cierto?
Si usted está leyendo conmigo, usted tendría que preguntar, bueno, ¿al sexto mes de qué? Bueno, si usted lee el contexto del capítulo 1, usted se va a dar cuenta que estamos hablando de al sexto mes de que Elizabeth, la pariente de María, fuera quedado en estado, habiéndole el mismo ángel Gabriel anunciado al padre de Juan el Bautista, Zacarías, que su esposa Elizabeth, siendo los dos ancianos, quedaría ella encinta y daría a luz a un hijo. Este sería Juan, que luego usted va a entender, o que podemos ver que tendría el ministerio o la responsabilidad de ir delante del Señor para preparar el camino para él. Pero en este momento estamos hablando del nacimiento de Juan, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, y el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Lo ven? Entonces, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y es interesante porque Cristo viviría en Nazaret, pero no nacería en Nazaret. ¿Sí lo ven? José y María vivían en Nazaret, pero Cristo providencialmente no nacería en Nazaret, porque ¿dónde debía nacer el Mesías? En la ciudad de David. ¿Y cuál era la ciudad de David? Belén. Sí, el Mesías debía nacer en Belén, pero el Mesías viviría en Nazaret. De hecho, se ha profetizado que se le llamaría Nazareno, porque viviría en Nazaret. Lo que tenemos entonces, en virtud del anuncio del ángel, concuerda con las profecías antiguotestamentarias de manera correcta y directa. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y en cuanto a quién tiene la responsabilidad de dar este anuncio, y cuando vemos que Dios envía a su ángel para que dé el anuncio a María, tenemos que entender que el nacimiento de Cristo estuvo anunciado de manera extraordinaria y particular, de tal forma de que no quedase ninguna duda de lo que giraba en torno a este acontecimiento. Dios envió a sus santos ángeles para que diesen la noticia a diferentes personas, de tal forma de que fuera contundente la realidad de que el nacimiento de este niño marcaba un punto crucial en la historia. ¿Quién anunció el nacimiento de Cristo a María? El ángel Gabriel. ¿Quién anunció el nacimiento de Cristo a José, quien sería su padre de crianza? El ángel Gabriel. Y a los pastores, los ángeles. Es decir, que noten que el anuncio angelical tiene que subrayarse en la historia como un acontecimiento extraordinario de lo que implicaba el evento que había de suceder. ¿Y por qué quiero dejar claro de que la anunciación angelical tiene que subrayarse? Porque precisamente estamos hablando de un evento trascendental y extraordinario. ¿Cuántas veces nacería el Hijo de Dios? Una sola vez. Por eso, todo lo sucedido en cuanto a su nacimiento, históricamente hablando, es único. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque al día de hoy hay personas que, leyendo la historia del nacimiento de Cristo, dicen: mira, a mí se me apareció un ángel y me dijo.
Bueno, no estoy diciendo que no haya habido apariciones angelicales. Pero escucha, si lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar de que la Biblia no narra ni una sola aparición angelical luego del evento del nacimiento de Cristo. Salvo los ángeles que se le aparecieron para ayudarle luego de su ayuno de 40 días y 40 noches allá. Si tú lo revisas en las Escrituras, vas a encontrar que eso es una verdad histórica. Entonces, este acontecimiento, el acontecimiento del nacimiento de Cristo, estuvo marcado por este acontecimiento extraordinario, y es que Dios envía su ángel para que diese la noticia a esta joven virgen llamada María, de una insignificante ciudad de Galilea, o de una insignificante aldea de Galilea llamada Nazaret. Y ahí estaba María. ¿Quién era María? Una aldeana de Nazaret. No era una princesa, no era una mujer intelectualmente superdotada, era una mujer de un pueblo insignificante, la cual Dios escoge no por las propias virtudes de María, sino por su gracia. Hermanos, Dios se vale de lo insignificante para avergonzar a aquello que ostenta ser alguna cosa. María en sí misma no era de lo más importante de la clase social de su momento. No era una mujer humanamente excepcional. Lo excepcional de esta virgen fue que Dios puso sus ojos en ella. Eso fue lo excepcional. Una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. ¿Quién era José? Lo único que nos dice acá el texto acerca de José era que era de la casa de David. Bueno, era importante que José fuera de la casa de David, pero también era importante que María fuera de la casa de David. ¿Por qué? Porque el Mesías debía ser descendiente de David, de la tribu de Judá. Por eso la aclaratoria de Lucas al hacer una relación y una contextualización de cuál es el antecedente o cuáles son los parientes, la descendencia humana de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que José no sería el padre natural de Cristo, pero sí sería su padre legal. María sería el instrumento en las manos de Dios para darle el cuerpo humano a Cristo. Por tanto, él sería dado a luz por ella, y era importante asegurar que tanto María como José, su representante legal, como el instrumento humano que Dios usaría, fuera de la tribu de Judá. Una virgen desposada con un varón de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, lo interesante de todo esto es que ya Isaías había profetizado este acontecimiento muchos siglos antes de que sucediera. Si usted va al capítulo 7 del libro de Isaías, versículo 14, usted
encontrará que el texto dice esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Bueno, esa idea de Dios con nosotros es exactamente la misma idea que desarrolla el apóstol Juan en su evangelio cuando dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente puso su tabernáculo en medio de nosotros. ¿A través de quién? A través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así que el ángel entonces le anuncia a María que va a ser un instrumento en las manos de Dios, dirigiéndose a ella de esta forma: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Como nosotros tenemos una tendencia idolátrica muy grande, eso que usted está leyendo ahí se ha convertido en una oración a un culto idólatra hacia la persona de María. Esas frases del ángel Gabriel han sido usadas para incluirse en una oración en la cual algunas personas rinden culto a María. Levante la mano los que han en alguna oportunidad pronunciado esa frase. ¿Se da cuenta? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, está el ángel de Jehová, no, el enviado de Dios, no el ángel de Jehová, el enviado de Dios, el ángel Gabriel, estableciendo con estas palabras un culto a una persona. No. Lo que el ángel Gabriel más bien está destacando es que el acontecimiento del nacimiento de Cristo va a ser ejecutado por medio de la obra poderosa de Dios, quien ha escogido a una mujer por gracia. Y la escogencia de Dios por gracia de esta mujer la colocan a ella en un lugar excepcional, muy favorecida. Es decir, Dios se ha placido de escoger un instrumento humano como ella y la ha puesto en una posición en la cual no están todas las mujeres. Una mujer debía ser escogida. Una mujer debía ser seleccionada para llevar en su vientre al Salvador del mundo, al Verbo encarnado. Y dentro de todas las mujeres que Dios pudo escoger, escogió a María. No por María misma, sino por la escogencia de Dios. ¿Qué es lo que hace a María excepcional? ¿La persona de María? No, Dios que la escogió. Recuerden, no depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios que extiende su misericordia para que no sea conforme a la persona, sino conforme a aquel quien ejecuta el llamado. Algo que no alcanzamos a comprender cuando vemos lo relacionado con el nacimiento de Cristo es que ciertamente Dios escogió todos los elementos en la historia para organizar y para que su palabra se cumpliese. Y en este caso, Dios está escogiendo a la mujer, pero la está escogiendo por gracia. Como es todo lo que tiene que ver con el trato de Dios con los hombres, por gracia. No porque ella lo mereciera, sino sencillamente porque a Dios le place hacerlo de esta manera.
tenemos que estudiar la reacción de María, pero vamos a estudiarla en virtud de la interacción de ella con el ángel. María participa en la descripción del texto en el versículo 29, en el versículo 34 y en el versículo 38. 3 veces habla María en el relato de Lucas. ¿Qué fue lo que primero sucedió con María? Bueno, que ella quedó impactada. Ahora, ella quedó impactada por la aparición del ángel, por sus vestiduras blancas, por las alas que movían, por el brillo de su imagen. No. Ella no fue impactada por la presencia misma del ángel. Ella fue impactada por las palabras que el ángel pronunció. Eso dice el texto. Mas cuando le vio, se turbó por sus palabras. Es decir, si aparece un hombre que probablemente era un extraño para ella, la Biblia no nos habla de la apariencia particular del ángel Gabriel, pero noten que no hay ninguna alusión a la apariencia de él como pudiéramos hablar en otros casos de las Escrituras. Probablemente la apariencia del ángel Gabriel en este punto era disimulada aún en medio de seres humanos comunes y silvestres, naturales. De hecho, la Biblia dice que algunos hospedaron ángeles aún sin saberlo. Eso quiere decir que en este punto la apariencia del ángel Gabriel no fue algo que para María fuera excepcional, pero sí lo que el ángel estaba diciendo. Ella quedó turbada al punto que lo que quedó en su mente fue: ¿qué significa esto que este hombre ha dicho al aparecerse en mi presencia? ¿Qué significa eso de que yo soy muy favorecida? ¿Qué significa eso de que yo soy bendita entre las mujeres? ¿Qué es lo que esas palabras significan para mi vida? María no pronunció palabra. El versículo 29 solamente es descrito por Lucas para explicarnos qué fue lo que María sintió o cómo fue la reacción de María a las palabras del ángel. Pero María no habló. Ella solo se quedó pensando acerca de qué era esto que el hombre le estaba diciendo. Por tanto, no hay una interrupción entre lo que el ángel le ha dicho en el versículo 28 y lo que ahora le dice en el 30. Es decir, hay una continuidad en la acción del ángel de comunicar el nacimiento de Cristo entre cuando dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y le dice: María, no temas. ¿Qué fue lo que el ángel vio? Es decir, la turbación de María. ¿Qué es lo que él hace para tranquilizar a María? Pedirle que no tema. ¿Y por qué María no debía temer? Porque tú eres la representante de las mujeres, tú eres la mejor mujer que existe, porque tú eres libre de pecado, porque eres inmaculada, porque como nunca has pecado, entonces el Señor te ha escogido a ti y vas a ser virgen y virgen perpetuamente. No temas, María, porque esto que te estoy diciendo tiene que ver con la idea de que has hallado gracia delante de Dios. ¿Lo ven? Has hallado gracia delante del Señor. María fue escogida porque halló gracia delante de Dios. Y la gracia no tiene que ver con un merecimiento personal, sino con una disposición del Señor mismo al otorgarla.
Entonces, el anuncio de Gabriel, del ángel Gabriel, tiene que ver en primera instancia entonces con el instrumento humano que Dios usaría para llevar a cabo su propósito de salvar a aquellos que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios ha escogido a una virgen como lo había profetizado o como se había profetizado en el Antiguo Testamento. Esta virgen tiene un nombre. Ahora esta virgen está ubicada de manera particular. Esta virgen es una muchacha de Galilea, de la aldea o de la población de Nazaret. Ella no debía temer porque había hallado gracia delante de Dios. Y entonces, luego de que el ángel identifica a María y luego de que Lucas particularmente puntualiza el hecho de quién fue escogido, por qué fue escogido y dónde vivía la mujer que fue escogida y con quién se iba a casar la mujer que fue escogida. Noten que todo eso lo ha dicho. Era María, desposada con José, de Galilea, de la aldea de Nazaret, una mujer que había hallado gracia delante de Dios. Y esta manifestación de la gracia de Dios se expresaría o se manifestaría en el hecho de que ella concebiría en su vientre y daría a luz un hijo. Hermanos, a diferencia de lo que el movimiento gnóstico pueda decir y cualquiera de aquellas personas que quieren contrariar la idea de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él sería concebido en un vientre humano y comenzaría su desarrollo como cualquiera de nosotros lo comenzó el día que fue concebido en el vientre de su madre. Él crecería como un feto en el vientre de esta mujer hasta el punto en el que ella lo daría a luz. Esta descripción particular no puede ser pasada por alto. ¿Quién la está escribiendo? Lucas. ¿Quién era Lucas? Un médico. Él sabía, él entendía lo que tenía que ver con el desarrollo de un ser humano en el vientre de una persona. Lucas no está inventándose una historia. No, recuérdense que el objetivo por el cual él está escribiendo es de manera objetiva. Por eso cuando los enemigos de la fe cristiana dicen, no, Cristo no pudo haber sido un hombre porque la carne es mala, el espíritu es bueno. Él realmente lo que tenía era una apariencia de hombre. Él no podía ser un hombre. Él se veía como un hombre, pero era un hombre, no era un hombre. Están tirando por tierra lo que la palabra dice. En el anuncio que Lucas nos relata, nos está diciendo que particularmente esta virgen llevaría o concebiría en su vientre al Hijo de Dios. Noten, concebir y dar a luz. Concepción, nacimiento. Entre la concepción y el nacimiento, evidentemente que tenemos el desarrollo del feto que se va formando. Evidentemente, hermanos, para una sociedad moderna como la nuestra, esto es algo más claro. Para el tiempo de Lucas no habían los ecos al primer mes, al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes. Mira, ya le salieron las manitos, ya le salieron los piecitos. No existía eso. Pero ustedes y yo hoy podemos comprender que cuando Lucas dice
que concibió en su vientre y luego lo daría a luz, hay un desarrollo entre la concepción y el momento del nacimiento, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo pasa? En sentido ideal, 9 meses o 36 semanas, creo. Es decir, desde el momento en el que fue concebido y el momento en el que nació. ¿Y por qué estoy haciendo enfático esto? Niños, jóvenes y adultos. Lo estoy haciendo enfático porque el nacimiento de Cristo en ese sentido fue como el de cualquiera de nosotros. Él llegó a recibir un cuerpo humano no porque cayó del cielo, no porque vino del planeta Krypton, ni porque fuera un dios griego, ni porque salió de un lado o del otro, no. Él fue concebido en el vientre de una mujer como cualquiera de nosotros fue concebido. Ese es el punto. Tenía un cuerpo humano o recibió un cuerpo humano como cualquiera de nosotros. Ahora, no pierda de vista que la concepción de la vida, aún desde la perspectiva natural, llega a ser un misterio. ¿Cómo es que se logra producir vida en el vientre de una mujer? ¿Quién lo puede explicar? ¿Cómo es que la unión del espermatozoide con el óvulo de la mujer llega a concebir a una persona que comienza a desarrollarse para luego tener un cuerpo humano en toda su expresión? ¿Cómo es que eso se da? Evidentemente, hermanos, la vida en ese sentido es dada por el Señor. Es Dios quien produce la vida. La procreación del ser humano, aunque con intervención humana, sigue siendo un acto del Señor. Y ahí tenemos a María recibiendo el anuncio de que en su vientre se gestaría la persona que viene al mundo para salvarlo. ¿Qué tiene que subrayar? Que el Salvador sería un hombre, completamente hombre. Tenía que ser hombre para poder morir por los hombres. Y se llamaría Jesús. Su nombre será Jesús, que significa el Salvador. Es una transliteración del hebreo Yeshua, que significa Jehová es mi Salvador. Lo siguiente que hace el ángel en ese anunciamiento que está mirando desde la perspectiva de lo que va a suceder en el futuro, es hablarnos acerca de la persona que se va a gestar en el vientre de María. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ambas declaraciones tienen que ver con la soberanía de ese ser que se gestaría en el vientre de María. El hecho de que lo describa de esta manera, grande y el Altísimo, está hablando de aquel que está por encima de todo. El término Hijo del Altísimo es usado en Lucas como una expresión de la asociación de Cristo con la soberanía de Dios, de la deidad. Eso quiere decir que Cristo o Jesús, que nacería desde el vientre de María, sería soberano sobre todo. Más adelante van a escribir que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre.
Un nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Vean la perspectiva. Ahora tenemos a un niño que va a crecer en el vientre de una mujer de manera natural. Cuando vemos a un bebé y la ternura que ellos inspira, al mismo tiempo vemos a alguien que tiene que ser cuidado, que tiene que ser atendido, frágil, y es lo que se está produciendo en el vientre de María. Pero ese es el soberano Dios que se está encarnando para salvar a su pueblo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y tendrá un reino sin fin. Entonces, el vientre de María concebiría y gestaría para dar a luz a un hombre que tendría un reino eterno. La promesa de Dios de enviar un Mesías para libertar a su pueblo estaba siendo cumplida a partir de ese anunciamiento. Evidentemente de que no estábamos hablando de un reino físico y terrenal. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Muchos fallaron en eso. Los judíos fallaron en eso, en no entender y no comprender que ese santo ser que se gestó en el vientre de María, el Mesías prometido, no vendría a establecer un reino terrenal, sino un reino espiritual. Un reino espiritual que ahora mismo está creciendo. Cada uno de aquellos que le pertenecen se están añadiendo a su reino por medio de la predicación del evangelio y Cristo implantándose en los corazones de cada uno de ellos. Y un día ese reino finalmente será consumado, establecido, y en cielo nuevo y tierra nueva, todos aquellos que pertenecen a ese reino vivirán por la eternidad. Un reino que no tendrá fin. Un reino al cual todos aquellos que confiesan a Cristo como Señor y Salvador le pertenecen. Un reino al cual tú perteneces por medio de la fe en ese que fue gestado en el vientre de María, el Hijo del Altísimo, que se ha sentado en el trono de David su padre y que tiene un reino eterno. ¿Lo ven? Así que, hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que estamos celebrando durante este tiempo, no tiene que ver con comida ni bebida, ni con cuestiones superficiales. Tiene que ver con el acto trascendental de lo que sucedió allí. El Hijo del Altísimo, el soberano, vino a este mundo, tomó la forma de sus siervos, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó y ahora está sentado en el trono. ¿Lo entienden? Es decir, que cuando pensamos en lo que celebramos en esta Navidad, tenemos que pensar precisamente en cómo inició la carrera de nuestro Salvador tomando un cuerpo humano. No de manera artificial, no de manera no orgánica, sino de manera completamente natural. Él nace como cualquiera de nosotros nació y fue concebido en el vientre de una mujer, como ustedes y yo fuimos concebidos en el vientre de una mujer, solo con una diferencia. Importante diferencia. Que María quiere dejar claro en esta conversación con el ángel. Versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón. ¿Qué es lo que María dice? Ya va.
¿cómo es que yo voy a tener un bebé en mi vientre que va a crecer y que va a nacer si yo, aunque estoy desposada con José, nunca he tenido relaciones sexuales con él? ¿Cómo es posible que en mi vientre se geste un bebé, una persona, si yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre para que esto suceda? He aquí la diferencia entre la concepción de Cristo y la suya y la mía. Tu concepción tiene que ver con la unión de tu padre y de tu madre, y entonces fuiste concebido en el vientre de tu madre por medio de la acción humana de tu mamá y de tu papá. Pero aquí está una mujer virgen de Galilea, de Nazaret, que no conoce ningún varón, es decir, nunca ha tenido relaciones sexuales con ninguna persona, con ningún hombre, y se le está anunciando que en su vientre se gestaría el Salvador del mundo. ¿Cómo sucedió? Vean la explicación del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tenemos una declaración redundante: el Espíritu Santo viniendo sobre ti, el Altísimo cubriéndola con su sombra. Esta respuesta, que encierra un paralelismo, el Espíritu es equivalente al poder del Altísimo y vendrá sobre ti equivalente a que sea cubierta por su sombra, da como resultado la idea de que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, produciría esta maravilla en el seno de María al ejercer su poder divino. ¿Lo ven? Ella quedaría encinta, concibiendo no de un hombre, sino que Dios mismo va a gestar en el vientre de María el nacimiento de Cristo. La filosofía griega, la filosofía no. Sí, los griegos, cuando hablan acerca de sus dioses, tienen a un dios que, entre comillas, es hijo del dios Zeus, el dios del cielo. Y su hijo, Hércules, es hijo de una mujer con el dios Zeus. Entonces es medio dios, medio hombre. Cuando usted ve la película de la mitología griega, fue lo que quise decir, de Hércules, usted va a ver a la mamá de Hércules como teniendo una relación sexual con un dios, así como algo místico y sobrenatural. Y luego de que ella experimenta una especie de éxtasis en medio de eso, ella queda en estado y entonces crece dentro de su vientre a esta persona que sería un hombre con ciertas características de Dios. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque eso que narra la mitología griega es un esfuerzo humano de querer explicar algo que no tiene explicación.
No se trata de que Dios tuvo relaciones sexuales con María de manera mística y trascendental, no. No es algo como eso. No, es algo que escapa de tu capacidad de entendimiento y de la mía. Porque es Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios, poniendo en María, concibiendo en María a este santo ser, que no sería medio Dios y medio hombre, no, sería completamente hombre y completamente Dios. Eso es lo que nos está anunciando el ángel. No que Cristo iba a ser mitad Dios, mitad hombre, no. Nacería como un hombre, fue gestado en el vientre de una mujer, se iba a desarrollar como cualquiera de nosotros, por eso sería completamente hombre, pero siendo concebido por el poder del Espíritu Santo, también sería completamente Dios, Hijo del Altísimo. He aquí, dice, Él te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Salvador del mundo tenía que ser hombre para poder morir en el lugar de los hombres. No podía ser un ángel. No podía ser solo Dios, porque para poder pagar el precio del pecado de los hombres, el Salvador tenía que ser completamente hombre. Era necesario que fuera hombre para poder morir en el lugar de los hombres. Pero noten que no podía ser cualquier hombre. ¿Y por qué no podía ser cualquier hombre? Porque cualquiera de nosotros solo puede morir por sus propios pecados. Cuando Cristo Jesús es concebido en el vientre de María de manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo, se aseguraba una segunda cosa: que Él no estaba bajo el efecto de lo que nosotros conocemos como el pecado original, porque no era un descendiente directo de Adán. Por eso Cristo nace en la misma condición que Adán, libre de pecado, pero con la capacidad de pecar. Él no estaba bajo el efecto de la contaminación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque Él fue concebido de manera sobrenatural. La concepción de Cristo en la Virgen María aseguraba dos cosas importantes para que Él fuera nuestro Salvador. Una, que fuera completamente hombre. Dos, que estuviera libre del efecto del pecado original. Ese santo ser que nacería en el vientre, que sería concebido en el vientre de la Virgen María, entonces sería el Hijo de Dios. Para cerrar su explicación, porque es como si el ángel le explicara esto a María y María dijera: ah, sí, ya lo entiendo, estoy clarita, sí. Ahora, tenía que haber comenzado por ahí. No, evidentemente lo que el ángel está diciendo a María es algo que aún desafía la fe de esta mujer. ¿Cómo que el Espíritu Santo me cubrirá? ¿O cómo que el Espíritu Santo vendrá sobre mí con poder? Es decir, ¿cómo entender eso? Era algo que escapaba a cualquier razonamiento. Para alimentar la fe de María, el ángel le dice: mira, tu parienta, Elizabeth, ¿la recuerdas? Bueno, ella era estéril y era una mujer de edad avanzada. No podía tener hijos. ¿Sabe qué? Como una señal del poder de Dios,
Hoy es el sexto mes para ella. Y vean cómo cierra el ángel, porque no hay nada, absolutamente nada que sea imposible para Dios. Elizabeth está encinta por medio de un milagro. María va a estar encinta por medio de un milagro. ¿Por qué? No hay imposibles para Dios. Entonces, así como que María, no te preocupes, porque para Dios todo es posible. Ahora, es evidente que Dios operó un milagro en la vida de Elizabeth. Y Dios está operando un milagro en la vida de María. ¿Cuál es la diferencia? Que el milagro de gestación que se está operando en la vida de María sería único. Único. Solo ese ser sería concebido por el poder del Espíritu Santo operando en el vientre de María. No se repetiría en ninguna otra ocasión. Lo de Elizabeth había sucedido antes. Lo de Elizabeth aún puede suceder el día de hoy. ¿Se recuerda en el caso de Sara? Sin hijos, ya viejita, y concibió a Isaac. Elizabeth, Zacarías, ambos adultos, y ahí está Juan, el precursor de nuestro Señor. Pero en el caso de María, estamos hablando de algo completamente excepcional, que rompe todas las barreras de nuestra capacidad intelectual, porque no solamente es difícil explicar la concepción natural cuando interviene un hombre y una mujer, aún hay un misterio detrás de eso. Pero vean el misterio mayor al agregar que María está quedando en estado sin que un hombre intervenga para asegurar lo que ya les dije. Que sea hombre, completamente Dios y libre del efecto del pecado original. Entonces, María, al escuchar esto, respondió de la forma como y tú y yo debemos responder siempre que el Señor nos habla. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ya el ángel se fue de su presencia. ¿Qué concluimos entonces en esta mañana? ¿Qué meditamos en torno a este acontecimiento tan precioso, sobrenatural, inigualable, único, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, no estamos hablando de una fábula, no estamos hablando de una historia, estamos hablando de un acontecimiento verídico, hermoso, que nos muestra lo que Dios hizo en la historia de los hombres, en favor de los hombres, al intervenir en la historia, tomar la forma de uno de su creación, vivir como uno de ellos, nacer como uno de ellos, vivir como uno de ellos para morir por ellos. Ese Salvador que un día moriría fue concebido en el vientre de una mujer. Creció, se desarrolló en el vientre de ella, nació como un bebé, hermoso, frágil, sencillo. Completamente vulnerable, siendo el creador de todo cuanto existe. Es importante que pongamos en perspectiva en este tiempo de Navidad, que tradicionalmente se recuerda en este mes,
lo que sucedió en aquel momento. Porque ese acto, ese momento histórico, fue la muestra de amor más grande que Dios dio a la humanidad. Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser edificados por ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra y a dar gloria y honra a tu nombre, Señor, cada vez que tenemos una mejor comprensión de ella, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de